Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes allí entrando Falconía a sus hogares para que despojemos a la medicina de mitos. Vamos a hablar de verdades, muchas verdades, pero también hay mucho ruido, mucho bulla sobre cosas que no son ciertas. Entonces vamos a tratar de desmontar eso y ese es el objetivo de este programa, Salud y Familia. Nelson Urbina aquí hablando con ustedes y hoy el tema me pareció bien importante porque aunque nos tiene absorbido todo lo que tiene que ver con la COVID, con la enfermedad provocada por el coronavirus, existe todavía ese mundo extraño de la droga que sigue siendo utilizado incluso con fines delincuenciales. Y ustedes se acuerdan de esa famosa burundanga, ¿no? ¿Recuerdan la burundanga? Bueno, la burundanga es una droga a la cual se ha encontrado involucrado, se le ha achacado la posibilidad de que uno pueda ser agredido, atacado, sin que uno se dé cuenta, de manera involuntaria, a través de un gasecito que le coloquen o le soplen o lo rocen o le toquen. O dime en este momento que uno pone las manos en todos lados para que le coloquen alcohol, entonces resulta que ese alcohol supuestamente tiene esa droga burundanga, que ya le vamos a traducir qué significa, y entonces a través de la piel de las manos usted queda drogado y queda expuesto a que lo lleven para donde sea y a que lo roben. Y es lo que vamos a despojar el día de hoy, porque eso es un mito. Nada de eso que se corre con relación a ese producto es cierto. ¿Qué significa burundanga? Burundanga es una palabra de origen afrocubano que se refiere a lo que se llama brebaje o bebedizo. Dice, mira, vamos a prepararle un bebedizo. Eso en realidad en Cuba se llama burundanga. Vamos a darle una burundanga. Ahora imagínate nosotros de Venezuela que vayamos y le digan, mira, ¿quiere un poquito de burundanga? Porque te van a dar a lo mejor alguna medicina por allí. Bueno, el químico que contiene ese bebedizo se llama, desde el punto de vista farmacológico, escopolamina. ¿Qué significa la escopolamina? Bueno, es un elemento que antagoniza todo lo que tiene que ver con el sistema parasimpático. Nosotros tenemos un sistema autónomo neurológico, por ejemplo, que nos determina el latido del corazón, o que nos determina el ritmo de respiración, o cómo se mueven los intestinos, los reflejos para la defecación y para la tos. Bueno, todo ese sistema que es autónomo. Dentro de ese sistema existen dos partes, uno que se llama simpático y otro que se llama parasimpático. Y en el sistema parasimpático, que tiene funciones muy específicas, que es lo contrario a la del simpático, el simpático te provoca taquicardia, te provoca nervios, te provoca cierre de la pupila, te provoca apertura de la pupila. En este caso se neutraliza el efecto parasimpático, provoca lo contrario. El parasimpático cierra la pupila, el parasimpático tranquiliza y baja la frecuencia del corazón. Entonces, cuando se utiliza este tipo de droga, se antagoniza los neuroreceptores, los químicos que intervienen en todo lo que es el sistema parasimpático, el sistema, como decir, de la tranquilidad del organismo desde el punto de vista autónomo. Y si le neutraliza ese sistema, le bloquea lo que se llama la acetilcolina, ese neurotransmisor allí, a través de ese producto que se llama escopolamina, que está dentro de ese bebedizo. Entonces usted le aumenta la frecuencia cardíaca, empieza a ver borroso, se le dilata la pupila, empieza a sentirse desorientado, o sea, una serie de efectos químicos, efectos orgánicos que produce el químico escopolamina, que está contenido, como ustedes ven allí, en esa planta. Esa planta tiene esa florecita, que aquí en Venezuela se conoce como campanita, en el llano le conocen como, tiene un nombre de el borrachero, creo que le dicen, el borrachero.
porque muchas veces los muchachos se quedan dormidos debajo de la planta y de repente se ponen como trastornados, tienen alucinaciones, porque realmente el producto de alguna manera se libera a través de, bueno, del polen de la planta de alguna forma, y usted puede tener algún tipo de efecto secundario por haberse quedado durante varias horas debajo de esa planta. Pero en realidad utilizan el té, el preparado de esa planta, y también utilizan la semilla, el fruto, pues. Entonces que eso lo muelen y con eso preparan los químicos para ser utilizados con fines, vamos a decir así, con fines recreacionales. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la diferencia entre usar una droga con fin recreacional y utilizar una droga con fines delincuenciales. Para decir algo, una droga es el alcohol y la gente entonces se toma unos tragos con fines recreativos. Ahora, si usted le dan o le administran licor o bebidas, una mezcla de bebidas, para que usted se enferme, para que usted se deprima, para que pierda la conciencia, entonces esa droga que era con fin recreativo se convierte en fin delincuencial. Es interesante porque todos estos elementos tienen que ver con la belladona, ¿no? Si ustedes han escuchado por ahí la belladona, opiáceos, y la belladona, ahí tiene otra muestra de esa planta, esa es la semilla, que muelen la semillita, y la flor que le dicen, por cierto, floripondio. Me acuerdo que, mira, tú como que eres medio floripondio, y le tenían sobrenombres así a algunos compañeros. Bueno, a esa flor le dicen floripondio, que es la flor o campanita de la planta, que la planta tiene su nombre también, tiene un nombre propio, pero bueno, no nos interesa mucho esa terminología. La cuestión es que en el programa del día de hoy yo quiero desmontar el mito de que es posible que ese tipo de droga o ese tipo de químico que contiene la planta sea posible que ingrese a su cuerpo, a su organismo, a través de la piel por un contacto o a través de un atomizador. Es prácticamente imposible que eso suceda. ¿Y por qué? Bueno, porque son químicos que requieren de un procesamiento metabólico requieren de un proceso metabólico para que ellas generen su efecto. Entonces, ya yo les voy a detallar un poquito más para que se comprenda que toda esa pila de cosas que eventualmente se han corrido, que lo han empleado incluso para justificar violaciones en muchachas que dijeron que les dieron burundanga y que no se acuerdan y que perdieron la conciencia. Bueno, vamos a tratar de aclarar ese punto, hasta donde esta planta y este químico tienen responsabilidad en esas acusaciones que hacen a nivel de la policía. Ya regresamos, amigos. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar. diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada
Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando, amigos, sobre este producto químico que se llama escopolamina y popularmente manejado o utilizado con el nombre de burundanga, de una planta de donde sacan el polvillo, el producto químico. Yo les decía que hay un mito. ¿Por qué? Porque para que haga realmente los efectos orgánicos que se sabe que producen, las manifestaciones orgánicas, requiere de un mínimo de 30 minutos aproximadamente para empezar a hacer el efecto. Incluso inyectada, colocada intravenosa, se requiere de unos intervalos, de un intervalo determinado para que usted empiece a sentir lo que en esa lámina más o menos, que está un poquito recargada para los efectos de entender lo que da. Pero allí lo que dice es que hay un efecto atropínico, es decir, hay un bloqueo del parasimpático del sistema de la paz interna del sistema autónomo. Entonces hay taquicardia, hay sequedad de la boca, hay temblor, ahí se produce con respecto a la parte de la conciencia un estado de desorientación e incluso provoca una amnesia a tal punto de que la persona no recuerda con quién estuvo y qué fue lo que pasó durante el efecto del medicamento. Y ese efecto se puede extender incluso hasta por 3 días, figúrense eso. Así que es imposible que una persona, porque la rozaron y la tocaron y teóricamente, según creen, le colocaron burundanga, es decir, un brebaje, un polvillo a base de ese producto, ya entonces se absorbió tan rápido que instantáneamente no sabe qué es lo que está pasando. Y ya vamos a investigar o ya vamos a referirnos a cómo es que generalmente sucede que puede entrar ese producto. Definitivamente hay un elemento en la conciencia, es una especie de alucinógeno parecido a un viejo químico que se llama LSD, el ácido lisérgico, que se utilizó por allá por los años 60 mucho en discotecas y drogaban a las muchachas, les colocaban así como aparece en esa imagen, una parte molida de la pastilla, y entonces al cabo de cierto rato empezaban los efectos alucinógenos, la desorientación de la persona, la pérdida de conciencia, y bueno, y más o menos es lo que provoca o produce la escopolamina. Eso, por supuesto, es aprovechado con fines delincuenciales. Y entonces yo los quiero llevar o conducir, número 1, a despojarse del mito de la idea que usted va a ser contagiado o va a ser contaminado a través de un toque o de un palmatazo en el hombro, o que le van a oler, mira, este perfume está por ahí por el Sambil, entonces mira este perfume tan agradable, y entonces resulta que quedaste drogado inmediatamente. Esa imagen que estaba antes muestra más o menos lo que sucede. Hay un preparatorio delincuencial en el cual distraen a la persona, o bien en el momento que va al baño, o lo invitan a un trago a la muchacha o al muchacho, lo invitan a, oye, mira, que no sé qué cosa, hablando de deportes, hablando de fútbol, y entonces en el momento que usted se descuide, le colocan el producto en la bebida que está tomando. Y ese producto no sabe a nada, es insípido, inodoro, no tiene ningún tipo de detección al gusto habitual, y por lo tanto usted cae en la trampa. Entonces de allí, diríamos, la necesidad de que usted no se pueda encontrar con cualquier persona que le brinde amistad, porque muchas veces detrás de esa amistad, que puede ser de verdad algo bueno, puede haber algo realmente malo, sobre todo si está marcado por algún tipo de motivo, si lleva joyas, se lleva algo, si se bajó de un auto de lujo. Y bueno, y de verdad que la persona cuando se encuentra bajo el efecto, que podría ser más o menos a los 30 minutos, la pueden conducir contra su voluntad, se vuelve totalmente dócil y no puede responder, no pierde todo mecanismo de defensa. Entonces, queda claro que es muy difícil que algún tipo de droga exista, y le estuve realmente investigando para ver si encontraba, porque veo incluso algunos videos, por ahí el otro día vi un video de uno que le abre la puerta a alguien, entonces ese alguien de repente se levanta y lo riega como con un spray, y resulta que esa persona queda automáticamente entregada a lo que le buscan. Pero la policía, que ha hecho investigaciones sobre denuncias, por lo menos estuve revisando, porque eso estuvo muy de moda también en Argentina, y entonces ya hay mucha información de eso. Entonces la persona va directamente, no todos denuncian porque les da pena, les da vergüenza bajo la forma como ocurrió el hecho, pero algunos
han ido a la policía a tiempo, les han tomado muestras de sangre, que es la manera de detectar el tóxico o la droga, y no han encontrado ningún tipo de resto de la escopolamina, que dicho sea de paso, es difícil de detectar el químico propiamente dicho en la sangre. Entonces, cuando le preguntan, por lo menos lo que estuve leyendo allí, tendríamos que a lo mejor preguntárselo a alguno de los psiquiatras amigos nuestros que nos acompañan, un día lo vamos a invitar para que entremos en esa profundidad, pero los psiquiatras tratan de interpretar qué es lo que la gente quiere decir, porque realmente vive una angustia. Dice o cuenta una dama que se montó en un taxi y entonces el taxista llegó y echó un perfumito para que le huela bien su taxi. Y resulta que de ahí en adelante ella dice que perdió el control, que no supo qué fue lo que pasó, o que sintió un mareo y una cuestión extraña, inmediatamente se baja del automóvil solicitando ayuda y acusando al taxista. Y entonces cuando investigan a ver si ella tiene algún tipo de producto en su sangre, bueno, no encuentran ni detectan nada y no es la primera vez que hace ese tipo de investigación. De todos modos, desde acá recomendaríamos que si usted se ve es objeto de algún tipo de probable drogadicción contra su voluntad, estando en alguna parte y entonces empieza a sentir un malestar, una de las cosas fundamentales es que en la primera de cambio que sienta una sensación de mareo, de desorientación, algo raro que no es de su propia producción habitual, busque inmediatamente ayuda, llame por teléfono, busque una persona amiga que usted conozca y le dice que se está sintiendo mal y probablemente entonces los que están buscando cometer el delito con su cuerpo, o bueno, por supuesto contra su voluntad, entonces puede ser descubierto. Entonces, una de las cosas que decía el psiquiatra es que básicamente puede ser que se maneja el miedo. La persona queda como tan angustiada, especialmente las damas, quedan tan angustiadas ante la posibilidad de que la podían haber secuestrado y violado, y les da y sienten tantas cosas que realmente entran en un estado de pánico, es lo que han dicho los psiquiatras. Entonces, se le pone, ellos le colocan el nombre, que sufrió un ataque de pánico porque nunca hubo un químico en su cuerpo, nunca se registró. Bueno, ya regresamos entonces, amigos, para conversar sobre lo que investigué, sobre la posibilidad de que por vía inhalatoria uno pueda ser drogado. Ya regresamos. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando, amigos, sobre este asunto de la burundanga. Fíjense lo que les comentaba de que las personas entran en una especie de estado de crisis de pánico, especialmente la dama, porque se sintió que iba a ser agredida. Y entonces
Termina la policía diciendo, parece que existe una psicosis al respecto de la burundanga basada en la desinformación. Entonces, a través de nosotros estamos llevándole a usted esa información. No es posible que pueda ser drogado específicamente con esa droga, probablemente lo drogan de otra manera. Generalmente es por vía digestiva, se absorbe por vía digestiva, requiere de todo un proceso de absorción intestinal, eso requiere tiempo, luego lo metaboliza el hígado y es cuando pasa a la sangre, parecido al alcohol cuando se toma un trago. Usted se puede tomar en el momento media botella de whisky y todo parece normal hasta que pasa más o menos media hora, 20 minutos. A los 20 minutos usted está, como le dicen, rascado, pegando gritos o desmayado. Entonces, igualito pasa con este sistema. Ahora, sí es verdad que hay drogas que se utilizan bajo la forma de inhalación, pero no es con fines recreativos, es con fines de drogarse. Y no es con fines delincuenciales porque tampoco actúan tan rápido. Y es lo que ustedes escuchan por ahí, lo que le dicen los llamados huelepega. Estas drogas son sustancias que se inhalan, o el término médico es se snifan, se utilizan, es snifarse, que por cierto creo que es un término que se utiliza cuando se fuman cigarrillos de estos artificiales. Bueno, esas drogas se snifan o inhalan para dar al consumidor un subidón que le dicen, o una especie, o un colocón, le dicen, eso es una manera de expresarse de manera popular, para darse un viaje, pues. También se conocen como inhalantes o disolventes volátiles. Entre esas sustancias se incluyen los pegamentos, esa que le dicen pegaloca, bueno, que huele, los disolventes de pintura, como el thinner, los fluidos que se utilizan para limpieza en seco, como la benzina, o sea, esos olores fuertes como tipo combustible, el líquido que se utiliza para rotular, marcadores, la laca, otros spray, por ejemplo, para el cabello, que tienen ese olor muy característico. Bueno, entonces ellos agarran y echan, pues humedecen un trapo y entonces se lo pegan y lo huelen el trapo húmedo con esos productos químicos y en el momento que los aspiran, pues a través de la nariz es absorbido y pasa al sistema neurológico de alguna manera, les crea un efecto alucinógeno, un efecto neurológico que están buscando como para fugarse de sus realidades, de su hambre, de sus necesidades muchas veces. Otras veces lo colocan en una bolsa para aspirarlo y eso tiene un nombre, le dicen desde una bolsa de plástico se llama bolsear. Fíjense la cosa que aprendemos, bolsear, aspiran con el producto, lo aspiran en una bolsa cerrada, pero definitivamente esa cosa que se snifan, son productos muy fuertes, son derivados de hidrocarburos y pueden llegar a producir hemorragias nasales, a veces pueden, incluso el uso frecuente de ese tipo de asuntos, daña los receptores de moléculas para el olor, y entonces se pierde el olfato de manera permanente. Los disolventes reducen también, ese tipo de disolventes, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, y una persona que empieza a utilizar eso, dime si son jóvenes, adolescentes, niños, que están con ese tipo de, diríamos, de cosas que han aprendido, pero que de verdad les crea cierta dependencia, eso puede producirle a la larga o a la corta daño cerebral e incluso está descrita la muerte producto de esos químicos, de lo que se llaman huelepega. Ninguno de los elementos que se utilizan para ese tipo de asunto, de drogarse mediante esa manera de inhalarlo, no hay manera de que usted lo rieguen, porque usted va caminando en la calle y le soplan así con un spray y ya está, ya quedó bajo la voluntad de quien le quiere hacer daño. Entonces, volvemos a decir a lo que le estaba comentando, de que existe un problema de desinformación. No es verdad que exista alguna droga inhalada, tocada o aspirada, o diríamos que no sea bebida, porque se requiere forzosamente del sistema digestivo para que haga los efectos. ¿Qué puede pasar también? Bueno, que la gente efectivamente sufre de algo. Recuerdo, por cierto, que una de las cosas que puede suceder es que uno entre a algún sitio, nos ha pasado a nosotros como médicos, y le diría a mis colegas, a mis compañeros y a los estudiantes que hemos estado conversando acerca de que siempre te llaman urgente porque hay alguien que como que se desmayó y todo el mundo empieza a pensar que tiene un ataque epiléptico, ¿no? Que eso es una crisis epiléptica. De repente nosotros los médicos pensamos que es una hipoglicemia y que es un diabético. Y yo me he acostumbrado a revisarle las pupilas y siempre le digo a la gente, ustedes que están en la casa, si alguien pierde el conocimiento, lo ven con un comportamiento extraño, mírenle automáticamente las pupilas, véanle las pupilas a ver cómo están, dependiendo del comportamiento también que tenga. En este tipo de intoxicación diríamos de efecto de droga, las pupilas se ponen dilatadas.
Una persona que se le baja el azúcar, también se le dilata la pupila, porque es el efecto contrario al parasimpático, que es cerrarse la pupila. También hay envenenamientos en donde se ve la pupila cerradita, que es otro tipo de cosa. Entonces, no hay que confundir que están las pupilas dilatadas, que tienen un comportamiento extraño, que debe ser una hipoglicemia porque era diabético y resulta que a esa persona le acaban de colocar en alguna cosa que él tomó o se alimentó escopolamina. Bueno, amigos, entonces espero pues haberles llevado esa información bien importante. De todos modos, el día que eso llegara a suceder, que usted se confió, pero que se llegue a sentir mal, acuérdense lo que le digo. ¿Por qué? Porque eso no es un efecto inmediato, instantáneo. Usted puede buscar apoyo, usted buscar ayuda en el momento que empieza a sentir algún tipo de trastorno neurológico provocado por algún tipo de droga. Cualquier comentario que quieran hacer sobre este programa, a través del WhatsApp que ustedes ven allí en la pantalla, 0412-667-0642, urbinavi17@gmail.com, nuestro correo electrónico, sugieran temas, los colegas que quieran participar estamos aquí a la orden, y recuerden que por aquí tenemos nuestro tapabocas, no se les olvide que cada vez que estén cerca o donde hayan personas agregadas, el tapabocas, porque es el COVID o la COVID, la enfermedad de transmisión respiratoria. A través de las manos, de los dedos, bueno, es posible si alguien acaba de toser y por supuesto, tener el distanciamiento social. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego.